testifico para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial por todos sus portentos, por todas sus maravillas y sus milagros. Mi esposo y yo no podíamos tener hijos y el Señor hace 2 años me dijo que yo me estaría sometiendo a un tratamiento a través del cual Él nos estaría concediendo esa descendencia, que nosotros veríamos crecer esos pequeños, los veríamos correr por los espacios de nuestra vivienda. Y es así como el año pasado yo me sometí a dicho tratamiento con muy pocas probabilidades de que quedara en embarazo según los especialistas y la ciencia médica, pero para la gloria y honra de nuestro Dios, efectivamente pude quedar en embarazo, y al acudir a la primera ecografía nos dimos cuenta que venían 2 bebés en camino, lo cual fue una gran sorpresa para nosotros, de mucha alegría y de mucha felicidad. Ya culminando mi etapa de gestación, el ginecólogo se da cuenta que uno de los pequeños viene con más bajo peso que el otro, que por lo tanto tenía que intervenirme de manera urgente, hacerme una cesárea de manera urgente, y es así como me practicaron la cesárea, y el pequeño que venía con más bajo peso fue internado a la unidad de cuidados intensivos en el hospital. Para sorpresa nuestra, el bebé que venía con buen peso presentó una complicación en su respiración, sus pulmoncitos no habían madurado todavía y tuvo que ser internado también en la UCI, y estando allá internado lo tuvieron que intubar, pero el niño empezó a presentar complicaciones de salud. Al día siguiente presentó una convulsión y su salud se fue deteriorando al punto que los médicos ya daban poca probabilidad de vida para ese pequeño, nos daban muy pocas esperanzas. Nosotros teníamos que llamar a diario para saber de la salud de aquellos pequeños porque no nos los dejaban ver en ninguna manera por la situación de la pandemia, y cada día que llamábamos era una complicación mayor, muy pocas esperanzas de vida, pero el Señor en su infinita misericordia nos hacía la promesa, nos decía que no nos preocupáramos, que nos iba a estar concediendo el triunfo, la victoria. El Señor fue muy misericordioso y me permitió una visión. Estando yo en mi habitación veía cómo nuestra hermana María Luisa ingresaba a la iglesia desde donde ella nos imparte esas hermosísimas enseñanzas, y antes de iniciar la enseñanza ella decía: ya me enteré de aquellos bebés que están hospitalizados, de aquellos bebés que están enfermos, pero no se preocupen porque ya Dios les dio la vida, entonces Dios los va a sanar, ellos van a salir muy bien de ese lugar. Y esa pues fue la visión, lo cual me fortaleció en gran manera. En las enseñanzas siguientes la hermana María Luisa oraba por los bebés en el vientre, por los bebés enfermos, por los bebés hospitalizados, y es así como en muy poco tiempo le dieron de alta a la niña. Ya había ganado su peso, y el día que le dieron de alta a ella, de manera sorprendente, la neonatóloga me dice que el niño había evolucionado en gran manera, que muy pronto lo estarían trasladando a la unidad de cuidados intermedios, y yo me sorprendí porque unos días antes había estado muy complicado, y así efectivamente el niño le fue retirado el tubo, pudo respirar por sí mismo, no volvió a convulsionar. Al niño nos lo entregaron, le dieron de alta, y yo le doy la gloria, la honra y la alabanza por ese milagro que hizo con aquellos pequeños. Fue de gran edificación para nuestra vida espiritual porque fue un momento en el que Dios nos permitió a mi esposo y a mí reflexionar, meditar en nuestras vidas, meditar en nuestro actuar y proceder frente al Señor, en muchas situaciones, en muchas actitudes, en muchos sentimientos que no eran del agrado del Señor, y que gracias a ese momento nos fue quitada la venda y pudimos entender y pudimos comprender el por qué el Señor nos estaba permitiendo ese momento. Era precisamente para reflexionar en nuestra vida y para darnos cuenta de muchas cosas las cuales debíamos corregir, y por ello testifico para darle la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Padre Celestial y resaltar el respaldo que nuestro Dios le da a la hermana María Luisa en sus oraciones y en todo lo que ella hace en medio de la iglesia. La gloria, la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Voy a testificar para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me decía que el enemigo estaría tan furioso conmigo que él quería postrarme en una cama y que él quería arrebatarme la vida. Que le orara mucho. Es así, hermanos, como me dio el coronavirus. Estuve muy delicada de salud, pero lo más es que me entró una depresión muy grande. El sistema nervioso se me alborotó, que no tenía ni paz ni tranquilidad. Duré así 15 días, pero yo no desmayaba. Yo me acordaba las promesas de mi Señor,
yo no me perdía los estudios bíblicos, las enseñanzas, las meditaciones, los testimonios. Y en la enseñanza de la hermana María Luisa, donde decía que la palabra del Señor es como la espada de dos filos, yo le clamaba al Señor y le pedía cuando la hermana María Luisa oraba por las personas con depresión. Yo siempre con la fe en alto pidiéndole a mi Señor en medio de mi locura, porque yo llegué a enloquecerme. Me llevaron donde el psiquiatra, me dio un medicamento, me dijo que yo tenía que estar con ese medicamento de 1 a 2 años. Es así como me fui mejorando. Al séptimo día, en un sueño, para la honra y la gloria de mi Padre Celestial, estoy muy bien. Ya hace 3 días dejé el medicamento y he dormido muy bien, he tenido mucha paz, mucha tranquilidad. Esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Hermano, les comento que antes de que empezara la cuarentena, yo venía padeciendo un dolor en mi estómago, en la parte izquierda baja. Yo había ido a la ciencia médica, me habían enviado a especialistas, me habían hecho exámenes, pero en realidad los médicos no sabían de qué me dependía ese dolor. Cuando inició la cuarentena a mediados del mes de marzo, yo tuve una cita con la especialista, una cita telefónica con la especialista, y ella me dijo que yo tenía que ir a emergencia para ser tratada por ese dolor. Ese mismo día tuvimos una enseñanza con la hermana María Luisa, y en el momento de la oración la hermana nos dijo que pidiéramos cada uno en particular al Señor por la enfermedad por la que estábamos padeciendo. Así yo lo hice, puse mi mano en mi estómago y le oré al Señor con argumentos diciéndole que Él era mi médico por excelencia, que yo ya había ido a la ciencia médica y que los médicos no sabían de qué me dependía ese dolor. Que tuviera misericordia de mí y me sanara. Yo tenía mucho temor de ir a emergencia porque en ese momento había muchas personas infectadas con el COVID-19 y en ese momento sentí el fuego celestial en mi estómago, y a partir de ese momento, hermanos, el dolor se me quitó completamente y nunca más lo volví a sentir. También les comento, hermanos, que a mediados del mes de julio tuvimos una enseñanza con la hermana María Luisa, y en el momento de la oración y en ese momento que yo estaba haciendo la oración al Señor, sentí el poder celestial del Señor en mi cabeza. Exactamente, el Señor es tan maravilloso. Sentí exactamente ese poder en la parte específica de mi cabeza, donde yo sentía un dolor, como una presión, hermanas, como cuando uno presiona algo con su dedo. Así sentí ese dolor por aproximadamente 8 años. Yo había ido a la ciencia médica, me habían hecho exámenes y nunca supieron los médicos de qué era ese dolor, pero en ese momento el Señor es maravilloso y el Señor exactamente actuó en esa parte en que a mí me dolía, en que yo sentía ese dolor. Nunca más volví a sentir ese dolor. Yo le doy las gracias al Señor porque en realidad yo me acostumbré a vivir con ese dolor porque los médicos nunca supieron qué era lo que yo tenía. Yo viví con ese dolor por aproximadamente 8 años. Yo le doy las gracias, la honra y la gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por la paz, la felicidad, la tranquilidad que nos ha dado, por sus enseñanzas, por todas estas maravillas. Quiero darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios. Les comparto que hace 1 año y medio aproximadamente me empezó una dermatitis seborreica en el cuero cabelludo. Aunque no era muy avanzada, era muy molesta y hacía que se cayera mi cabello. Consultamos de varios médicos y me recetaron algunos medicamentos, pero no servían. Antes aumentaba en gran manera o seguía igual la dermatitis. Luego, hace 1 mes y medio o 2 meses, empezó a aparecer unos brotes en mi cuerpo que cada día se iba esparciendo más y más. Así que consultamos a 2 médicos y me dijeron que era una psoriasis y que esa se curaba en varios meses. Entonces yo empecé a orarle mucho al Señor y me sentía muy confiada de que Él sería quien me ayudaría, pero también que era una forma en cómo Él se manifestaría en mi vida, y lo acepté. Estoy orando mucho al Señor, viendo estudios bíblicos, las meditaciones, las enseñanzas, pero también recuerdo que después de consultar al último médico, que fue un jueves, la hermana María Luisa empezó a orar por las enfermedades dermatológicas. Así es, hermanos, como pasé 1 semana y media y los brotes empezaron a desaparecer, y quedé sin ninguna secuela en mi cuerpo, a pesar de que decían que eran 2 meses que se quitaba la psoriasis. Pero de igual manera pasó en mi cuero cabelludo, también se desapareció la dermatitis. Todo esto lo quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.